holograma de tercera dimensión. ¿Podrán los humanos vivir más de 140 años? Hoy día eso se ha logrado al menos en animales. Se ha logrado duplicar la expectativa de vida de ciertos animales. Y eso es como si una persona lograra vivir 140 años. El concepto del envejecimiento hoy día también está cambiando. No es normal que una persona enferme con los años. Claudio Hetz es investigador del Centro de Gerociencia, Salud y Metabolismo y director alterno del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y está hoy día con nosotros para contarnos este cambio de paradigma. Claudio, bienvenido. Sí, buenos días. Claudio, partamos contando un poquito cuál es el trabajo que realizas en estos dos centros y hacia qué están enfocados hoy día. Claro, estos dos centros forman parte de grandes iniciativas financiadas por el gobierno de Chile. El primero, el Instituto de Neurociencia, trata de entender la neurociencia en múltiples dimensiones. Entonces, somos muchos laboratorios trabajando juntos, alrededor de 200 personas, investigando distintos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro normal. Desde cómo las neuronas se conectan, cómo almacenamos nuestras memorias, cómo funcionan las sinapsis y esto cómo impacta el comportamiento. ¿Te fijas? Estamos tratando de mirar el funcionamiento del cerebro de una forma más global. Pero obviamente esto tiene implicancias patológicas. Entonces mi rol en esta iniciativa es tratar de aplicar ese conocimiento fundamental hacia el entendimiento de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. En el caso del Centro FONDAP de Gerociencia, estamos atacando esta pregunta desde un ángulo un poco diferente. El envejecimiento y tratar de entender por qué el envejecimiento es el factor de riesgo principal para desarrollar la mayoría de las enfermedades que afectan a nuestro cerebro. Detengámonos un poquito ahí, porque hoy día se está mirando el envejecimiento como un factor de riesgo, porque hoy día, por ejemplo, no es normal que una persona de 70, 80 años presente enfermedades, podría estar sana a esa edad. Claro, hasta ahora, si uno mira la literatura, obviamente siempre se están buscando factores de riesgo genéticos, ambientales, pero hasta la fecha el envejecimiento sigue siendo el factor de riesgo principal. A medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de desarrollar Parkinson, Alzheimer u otras demencias va aumentando paulatinamente. Y de hecho, las personas sobre 80 años, 1 de cada 2 va a desarrollar Alzheimer u otras demencias. Y en este momento la expectativa de vida en nuestro país está alrededor de 80 años. Entonces, 85, claramente es un problema gigante de salud pública. Entonces, el tema en este momento científico es entender por qué ciertas personas envejecen por un camino patológico que va a desencadenar estas enfermedades crónicas, que no solo afectan al cerebro, hipertensión, etcétera. Probablemente los viejos se enferman de estas enfermedades y no los niños. Y detrás de eso hay una razón biológica, molecular, científica. Estábamos equivocados antes, o la medicina en el fondo estaba equivocada antes al pensar de que no, está bien si ya está más viejito, déjelo, es normal que le pase, ¿qué más le va a pedir? Claro, porque el problema es que el campo del envejecimiento es muy nuevo. O sea, lleva 30 años solamente. Y recién en los últimos 5 o 10 años nos hemos dado cuenta de que el envejecimiento es un proceso controlado genéticamente por las células y la maquinaria que determina cuándo y cómo envejecemos es la misma que opera en la mayoría de las especies. O sea, un insecto, un gusano, un ratón, un mono, un humano, envejecemos a través de los mismos mecanismos. Y estas moléculas, estos genes, de alguna forma pueden dibujar el curso del envejecimiento. Uno podría predecirlo y por lo tanto también uno puede modificarlo. Porque detrás de esto hay también blancos moleculares. O sea, que estén los genes no significa que necesariamente sea así y que esté como, no predestinado, pero que esté predispuesto a hacer así y no hay nada que lo pueda cambiar. Hoy día se puede modificar eso. No, claramente, y esto está muy demostrado en distintos animales, sobre todo en monos, que son muy cercanos a nosotros. Cambios muy simples en la dieta pueden tener efectos tremendos, no solo en la expectativa de vida, porque en este momento la pregunta principal en el campo es cómo aumentar tu expectativa de salud. O sea, cómo vivir más tiempo en forma saludable, libre de enfermedades. Porque ese es el problema principal ahora en medicina. Y volviendo a tu comentario anterior, va a haber un cambio en el paradigma de la medicina muy pronto, porque lo que hacemos ahora es tratar enfermos. Entonces tú cuando presentas un síntoma, sobre todo neurológico, ya sabemos que el daño está hecho y que esta enfermedad partió 10, 15 años atrás. Entonces, en el momento en que el sistema nervioso ya no puede compensar este daño y se manifiesta la enfermedad, todas esas neuronas ya desaparecieron hace mucho tiempo.
Entonces, finalmente... Y ahí es poco lo que hay que hacer, entonces, cuando ya presenta el es muy síntoma. difícil revertir esto, porque esas memorias, esas neuronas que desaparecieron ya no están. Entonces, lo que se piensa es que si uno de alguna forma, a nivel ya terapéutico, con fármacos, etcétera, altera el curso del envejecimiento y lo lleva hacia un envejecimiento saludable, probablemente como consecuencia inmediata vas a disminuir la probabilidad de enfermarte. Entonces esto va a tener un efecto como en salud pública y de efecto económico tremendo. Se ha logrado, conversábamos hace un tiempo, el trabajo que se venía realizando en ratones, que había un grupo de científicos que había logrado duplicar la expectativa de vida en estos ratoncitos, y eso es como equivalente a que nosotros hoy día, si estamos viviendo 70, 80 años, pudiéramos también duplicar nuestra Claro, esperanza de vida. no se duplicó. Los efectos más fuertes se han obtenido con modelos mucho más simples, animales más simples. Ya. En animales, como mamíferos como los ratones, por ejemplo, la rapamicina, esta droga que se descubrió en Isla de Pascua, logró modificar en 15% la expectativa de vida. Entonces, por eso después se proyectó a cuál podría ser el impacto en la expectativa de vida humana, sabiendo que nuestro máximo ahora está alrededor de los 122 días, Sí. 22 años, perdón. O sea, esto lo sumamos un 15%, si es que la rapamicina llegase a funcionar en humanos, tendríamos esta expectativa nueva máxima de vida de De los 142 años. 142. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo específicamente con la rapamicina y cuál es el aporte que están haciendo ustedes desde acá? Claro, la rapamicina es una molécula muy interesante porque ya se usa en la clínica para evitar el rechazo de trasplante. Sí. Entonces está aprobada por la FDA, hay 3 farmacéuticas que la venden, entonces es una droga segura. El problema es que en el largo plazo tiene efectos secundarios. Entonces es muy buena para tratar condiciones patológicas cortas, evitar el rechazo, se está usando en quimioterapia, pero pensando en administrar rapamicina a una persona durante toda su vejez, por 10, 20 años, uno predice que podría tener efectos metabólicos complicados. Y esto se debe a que tiene 2 blancos de acción molecularmente. Entonces lo que necesitamos en este momento es generar derivados de rapamicina, moléculas modificadas que solo generan los efectos positivos, alterando uno de sus blancos, porque un blanco molecular es el que genera los efectos positivos en expectativa de vida, salud, y el otro, estos efectos adversos. Entonces, en este momento estamos trabajando junto a una empresa en Estados Unidos. Ellos generaron derivados de rapamicina, las patentaron, y están en desarrollo clínico para tratar enfermedades autoinmunes. Ese es el foco de ellos. Entonces, nosotros conversamos con esta empresa, firmamos un acuerdo, y en este momento estamos estudiando junto a René Vidal en la Universidad Mayor el efecto de estos rapalogs en Parkinson. Y la idea es después expandirlo a otras patologías, ojalá estudiarlo en ELA también. Pero este es un punto de partida. Pero lo interesante es que ya obtuvimos resultados demostrando que estas drogas pueden proteger contra el Parkinson. Obviamente, además, alteran el envejecimiento, que es el factor de riesgo principal para desarrollar esta enfermedad. Entonces, para nosotros, este es un proyecto bastante emblemático, porque de alguna forma es como devolverle la rapamicina a Chile. Si generamos conocimiento local, esto va a también producir propiedad intelectual, patentes, ojalá futuros licenciamientos en el futuro. Entonces, obviamente esto va a quedar amarrado al país de alguna forma. ¿De qué manera, cuál es el trabajo específico que hacen estos rápalos en el caso del Parkinson? Nosotros estamos estudiando los efectos neuroprotectores. Entonces, las neuronas que mueren en el Parkinson son las neuronas llamadas las neuronas dopaminérgicas, que producen un neurotransmisor, la dopamina, que controla los movimientos voluntarios. Y estas neuronas van muriendo durante el curso de la enfermedad, perdemos este neurotransmisor y por eso los pacientes se empiezan a rigidizar, tienen problemas en la marcha, etc. Entonces nosotros pensamos que probablemente la rapamicina está atacando a ese nivel. Aumenta como en general el estado de salud de estas neuronas. Y la gracia de la rapamicina es que su blanco molecular de alguna forma funciona como un controlador maestro de distintos procesos dentro de las células que son beneficiosos. Entonces, no solo la viabilidad, también el metabolismo, la inflamación. Entonces, de alguna forma, por eso yo creo que la rapamicina tuvo un efecto tan potente en aumentar la expectativa de salud y la expectativa de vida en mamíferos, porque tiene efectos pleiotrópicos. No es solo un efecto molecular, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, las implicancias de la rapamicina a nivel de la biología del cuerpo es mucho más holística. ¿Me entiendes? Conversábamos del Parkinson ahora. Parkinson y Alzheimer son 2 enfermedades neurodegenerativas que están
son prevalentes en nuestros adultos mayores. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de distinto? ¿Por qué se asocian estas enfermedades al envejecimiento? Obviamente tú no tienes que ser un experto para diferenciar a un paciente afectado por Parkinson o Alzheimer, porque sus síntomas son muy diferentes. Afecta más la memoria, tus capacidades cognitivas. Un paciente con Parkinson es mucho más motor, aunque también se cruzan. Entonces, el foco en mi laboratorio es no estudiar una enfermedad específica. Estamos tratando de encontrar factores comunes porque nosotros creemos que hay un factor común detrás de todas estas patologías neurodegenerativas que además está relacionado con el envejecimiento. Y esto tiene que ver con un concepto nuevo que apareció hace un par de años, donde se definieron cuáles son lo que llamamos nosotros los pilares fundamentales del envejecimiento. ¿Qué procesos biológicos moleculares determinan cuándo y cómo una célula envejece? Y entre ellos está el decaimiento, la pérdida del equilibrio en las proteínas. Entonces, si uno mira simplemente el microscopio, muestras de cerebro derivadas de un paciente que sufrió Parkinson o Alzheimer, lo que uno va a ver es que se están acumulando proteínas dañadas en grandes cantidades. Y estas proteínas dañadas son altamente neurotóxicas y se piensa que son la causa de estas patologías. Entonces, en el Parkinson se daña una proteína específica que se llama la alfa-synucleína. En el Alzheimer acumulamos el péptido beta-amiloide. En el ELA acumulamos otras proteínas, etc. Pero la causa detrás que lleva a que suceda este proceso es la misma. Entonces, nosotros estamos tratando de generar estrategias terapéuticas que sean transversales y ojalá funcionen en todas estas enfermedades neurodegenerativas que tienen como origen una pérdida de este equilibrio en las proteínas en el cerebro. Tú hablas de un equilibrio porque se supone que hay otras células, otras que están encargadas de botar esas proteínas que se quedan... Claro, porque ahí finalmente tiene que ver el por qué los viejos se enferman. Porque las proteínas normalmente se generan en forma natural, proteínas dañadas como un subproducto de la producción de proteínas en el cuerpo. Pero una célula joven puede detectar este problema, repararlo, o tomar esas proteínas dañadas, reciclarlas, eliminarlas, degradarlas. Pero las neuronas viejas, el cerebro envejecido, va perdiendo esta capacidad de autolimpieza. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer en términos de estrategias terapéuticas es como reeducar el cerebro, enseñarles nuevamente a recuperar esta capacidad, reconocer el problema de limpieza y eliminarlo. Porque las células de nuestro cuerpo tienen esa capacidad natural. Ahora estamos sanos, a pesar de que estamos produciendo proteínas dañadas, pero las eliminamos eficientemente. Entonces ese es el concepto que estamos nosotros... Recuperar esa eficiencia en el fondo del cerebro para poder... Porque ese germen, esa capacidad, está presente en todos nosotros. El asunto es cómo reactivarlo, ¿me entiendes? Correcto. Claudio, te agradecemos un montón por estar acá con nosotros explicándonos estos temas que finalmente son los que nos van a preocupar y nos están preocupando ahora ya porque están presentes en nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Los esperamos a ustedes también en un próximo programa de Tercera Dimensión. Muchas gracias.